tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos comenzando esta emisión de Los Días Contados, en una semana en la que vamos a tener algunas pausas, teniendo en cuenta que hay un día que es medio feriado, digo medio porque es para la administración pública, para los empleados del Estado, que es el día de Santa Fe, de la ciudad de Santa Fe, pero que se extiende a toda la provincia. El día de los judiciales es el viernes, tengo entendido, el 16. Digo porque si alguno tiene que ir haciendo algunos trámites, vaya calculando y tomando nota. Y la perspectiva de que se pueda retomar esta fiesta de la ciudad, que es colectividades, que lamentablemente hoy también tendrá otra jornada suspendida, pero me dicen que en un rato va a haber una reunión para ver si se puede estirar el lapso de finalización o de cierre, que en principio era el domingo de la próxima semana. Vamos a ver qué es lo que ocurre, teniendo en cuenta que la cancelación ha afectado unos cuantos números, pero más que los profesionales, las colectividades que tenían un organigrama y un cronograma para poder participar en el escenario central y que si no se reprograma van a quedar, no digo excluidas, pero sí acotadas. Ojalá el tiempo acompañe, habrá que ir pensando también variantes en torno a la oportunidad de la fecha y todas esas cosas porque es rarísimo que no haya 1 o 2 días de suspensión. Yo entiendo que también puede estar eso previsto y hay colchón como para reprogramar, pero es una pena, ¿no?, que una fiesta de esta magnitud, a la que viene mucha gente de afuera, no hay tampoco muchas oportunidades que venga mucha gente de afuera a Rosario, aquellas jornadas de hotelería completa, de capacidad cubierta, de rentabilidad, están quedando lamentablemente en el camino y ya se las mira con algún grado de nostalgia. Aparentemente va a seguir lloviendo, en este momento ha parado, pero el Buen Gurú, que es un sitio que consultamos con frecuencia, dice que vamos a tener lluvias esta tarde y hasta la noche, y ya a partir de mañana mejora y vamos a tener de corrido hasta el martes de la semana que viene buen tiempo en Rosario y alrededores. Pero como este no es el noticiero ni el reporte del tiempo, nos metemos con la información y con los datos que a esta hora podemos dar ya, yo creo que como ciertos. Si bien el presidente, es decir, el Estado, la administración no publicó el decreto de los 5.000 pesos que se le van a entregar, y ahora vamos a hablar de qué manera, con qué características y demás a los empleados, como una suerte de compensación por la pérdida del poder adquisitivo, una parte, diría yo, insignificante. Hace 1 hora u hora y media parece que el presidente lo ha firmado. Esto se tiene que promulgar y luego dar a publicidad. Cuando veamos el decreto completamente, porque hay algunas copias de algunos sitios que no son idénticas una y otra, ¿no? Entonces vos decís, ¿quién va a modificar un decreto para publicarlo en un sitio con distintas características que lo que supuestamente ya está firmado? Bueno, puede ser el propio gobierno, porque a la vez de anunciar lo que será este decreto, y ahí están el presidente y el ministro de la Producción, se anuncia también una negociación en puertas con el vicejefe de gabinete, Ibarra, con los empleados estatales, porque la idea es entregarle o otorgarle unos 6.000 pesos a los empleados estatales nacionales y trasladar esa situación a las distintas provincias, que sin perjuicio de que haya una moneda nacional y una situación económica acuciante en todo el país, hay gobiernos y estados provinciales que están en mejores condiciones que otros y otros definitivamente no podrán pagarlo, donde 6.000 pesos representa algo diferente en alguna situación o en alguna ciudad de determinadas partes de la geografía argentina que lo que puede representar, por decir, en Santa Fe o en algún otro lugar más de la zona centro o la zona núcleo. Entonces, eso también está conversándose y es una suerte de accionar a los portazos, ¿no?, sobre la marcha, de ir detrás de los acontecimientos. Porque además, por más que SICA crea que está haciendo una gestión en beneficio de los trabajadores o de los pequeños y medianos productores, esto es una complicación. Y vamos a tener la chance de conversarlo en un par de días, por ejemplo, con el vicepresidente de la Unión Industrial a nivel nacional, pero el presidente de la Federación de Industria de la provincia de Santa Fe, Guillermo Moretti, que nos va a visitar seguramente el miércoles. Y también antes, tal vez, con la gente de la Asociación Empresaria de Rosario, que de hecho está ahora en Buenos Aires, viendo de qué manera se va a implementar esto. En principio, el bono con el que el gobierno compró en el Cyber Monday a la CGT, porque fue ese día, ¿no?, fue en esa jornada, con 5.000 pesitos evitó el paro en vísperas del G20. Y ahí está Daer, y ahí están los otros popes de las centrales sindicales que tienen, por supuesto, las carpetas apiladitas ahí en el gobierno para ver si se mueven, que transigieron. Y con eso solo,
con el amague, ¿viste? Como en el truco, que de este lado las cartas son todas iguales, y le gritaron truco y los tipos se fueron al mazo, con el bono de 5.000 pesos, que ahora se va a pagar, en principio, una parte en diciembre, con el sueldo de noviembre, y la otra parte, la mitad, 2.500 y 2.500, en febrero, con el sueldo de febrero, o sea, en marzo. Ahora bien, a cuenta de paritarias. ¿En dónde hay paritarias? El gobierno las desplazó, las desfenestró prácticamente. Sin embargo, el gobierno sigue hablando de la paritaria para que se tomen estos 5.000 pesos en dos partes a cuenta. Evidentemente esto no satisface ni a los sectores más, no ya combativos, pero sí más representativos, que tienen más vínculo entre sus bases, porque desde el punto de vista de lo que representa económicamente no alcanza ni siquiera a reparar en un 10% la caída del salario a lo largo de todo este año. Si uno además a eso le agrega una perspectiva mayor desde el punto de vista económico, como es la situación que hay en el mercado de exportación e importaciones. Había un informe muy interesante que se publicó el fin de semana, en donde hay en principio lo que podríamos decir noticias alentadoras. Por primera vez en mucho tiempo, la Argentina tiene saldo favorable en su balanza, es decir, exportó más de lo que importó. ¿Pero sobre qué números? Sobre una caída del 10% de las exportaciones. O sea, exportó más de lo que importó, pero exportó un 10% menos que a esta altura del año pasado. ¿Por qué? Y porque lo que importó fue prácticamente nada. Y usted dice, bueno, qué bien, sustitución de importaciones con productos locales. No. Bueno, habrán entrado nada más que los bienes de capital y del resto de las cosas nos arreglamos con lo de acá. Tampoco. Hay una caída de importación de bienes de capital, quiere decir máquinas para hacer trabajo acá y darle laburo a nuestra gente. Cayeron un 40% las importaciones. Y a pesar de eso, Argentina, con la devaluación brutal de un 103 o 104% de agosto, octubre del año pasado, a agosto y octubre de este año, en ese trimestre, es decir, tomamos el dólar de hace un año, a octubre y octubre, estaba exactamente a la mitad de lo que está ahora, y menos todavía de la mitad de lo que está ahora. Estaba 17.50, 17.60, ahora en el mejor de los casos, 36. Eso hizo a la Argentina más competitiva, porque esto es lo que muchos sectores creen que hace falta para que la Argentina despegue. La hizo más barata en más del 50% en relación a Europa y a China. La hizo más competitiva, más barato los productos en un 36, 33, 34, 35% con relación a Brasil. Y en un 40% con relación al hemisferio norte de este continente, Norteamérica, Estados Unidos, México, Canadá. Sin embargo, exportamos un 10% menos. ¿Esto qué prueba? Que todas esas teorías economicistas, que todos los manuales del neoliberalismo, chocan con una realidad que en la Argentina es evidentemente tan compleja que hace que fracasen los preceptos que doctrinariamente la economía establece en cuanto a la modificación de estas variables. Importamos menos, exportamos mucho menos, aún teniendo un saldo favorable, la situación es de un aplacamiento de la economía absoluto, lo decía la senadora hace algunos instantes, un 11,5% la caída de la industria, y no se trabaja, y hay pérdida de fuentes de empleo, y hay una situación que evidentemente no tiene un correlato político. Porque más allá de todo esto, es realmente una actitud casi valerosa, con aires de epopeya, que la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, se presente en los programas de televisión, sin ir más lejos estuvo el fin de semana en 2 o 3, en los canales porteños, que el presidente diga, si ustedes quieren que siga, yo sigo, y que salgan efectivamente con la frente levantada y con el pecho inflado a sostener una gestión que da invariablemente números negativos en cada uno de los sectores y los rubros que se analice. Y la prueba de esto, más allá de la información que estamos brindando, que tiene naturalmente una cuota de opinión, pero sobre los números que le estoy dando, que son absolutamente verificables, es la salida del ministerio, ya no ministerio, sino Secretaría de Trabajo, de Triaca. El ministro Triaca, el secretario Triaca, dejará la gestión porque francamente no ha podido
ni acercar a los sindicatos en los términos que pensaban. Si bien es una oferta bastante, ¿cómo diría yo?, tentadora, 5.000 pesos para un Cyber Monday, está bien para el gobierno, para comprar la voluntad de los dirigentes de la CGT, ¿no? Parece que a Triaca ya se le han ido las acciones al demonio y no será más el encargado del área de trabajo, que es un área mostrenca. Los bienes mostrencos son los que se dejan de lado, ¿no?, en un gobierno como el del presidente Macri. Dicen que el que gana terreno en ese accionar es el ministro de la Producción, Sica, en un momento en donde los récords de caída de la producción no registran ningún tipo de antecedente. Vamos a completar este panorama con algo más que está relacionado con la cuestión estrictamente política. ¿Qué pasa del otro lado? Estuvo Felipe Solá conversando con nosotros el viernes y dijo que la gente le dice déjense de joder o déjense de embromar o como usted quiera y pónganse de acuerdo. ¿Quiénes son el póngase de acuerdo? Porque la verdad es que se hace muy difícil pensar que, por ejemplo, Daer, que estaba en esa reunión de la que hablaba Felipe Solá, a la que asistió también, por ejemplo, Agustín Rossi, Gioja, Daniel Scioli, a la que invitaron a la expresidenta Cristina Kirchner y no estuvo, a la que va a ir la semana que viene Yasky de la CTA, uno se pregunta, ¿qué hacía Daer ahí o qué hace Daer ahí? Entonces, es el momento de empezar a delinear alguna perspectiva que sea fiable, que sea accesible. Yo tengo para mí que Cristina Fernández de Kirchner, que es la dirigente política con mayor caudal electoral, ha tomado nota de lo que ha pasado allí nomás, en la República Federativa de Brasil, de lo que está pasando con la situación política que va por encima de las estructuras partidarias, pero a la vez sabe que su presencia, cual acicate para otros sectores dirigenciales de su propio partido y también del partido de gobierno, sigue siendo un elemento condicionante. Yo les voy a recomendar, por ahí no es muy práctico, pero ahora gracias a Internet uno puede meterse y buscar en periódicos anteriores algunos trabajos periodísticos. En la edición de ayer de Página 12, uno mete Página 12 y después va a ediciones anteriores, o si no pone en Google José Nathanson y pone Brasil o Bolsonaro y va a encontrar una nota que se publicó ayer donde el colega que hoy dirige, un viejo colega y amigo, ¿no?, de Página, que hoy dirige Le Monde Diplomatique, esa publicación para el Cono Sur que la dirigió en su momento Ramonet y luego Carlos Gavetta, hace una diferenciación muy interesante de aquello que uno por ahí mete todo en la misma bolsa. Bolsonaro, elecciones para la Argentina, esa es la nota. ¿Qué dice ahí Nathanson? Que así como la izquierda no se puede identificar o individualizar, y hay diversas expresiones de progresismo, de izquierda tradicional, izquierda clasista, marxista, socialdemócrata, centroizquierda, en la derecha pasa lo mismo. En la derecha pasa lo mismo. Y él advierte sobre una perspectiva que la desidia, diría yo, la displicencia de los sectores populares, nacionales, progresistas, si usted quiere, le está dejando en manos casi del destino. Esto de pensar que la historia es un péndulo en la que uno no tiene nada que ver, es resignarse a la política. Esto de decir, bueno, hace 10 años nos tocaron Correa, Lula, Lugo, Néstor y Cristina Kirchner, Chávez, Evo Morales, y ahora toca a la derecha. Y vemos a Iván Duque en Colombia, a Bolsonaro en Brasil, a Piñera en Chile. Y la verdad que no es así. Porque, entre otras cosas, la derecha, igual que la izquierda, tiene distintas versiones y variantes. Y no es lo mismo la derecha de Brasil que la derecha argentina. Como no es lo mismo esta derecha argentina de lo que era antes la derecha, que gobernaba a través de interpósitas personas generalmente uniformados de verde oliva. ¿Qué quiero decir con esto? Que pensar que el paso del tiempo y el hartazgo por el fracaso económico de un gobierno puede dar lugar otra vez a un péndulo progresista. No. Y lo advierte muy bien Nathanson. La salida de un gobierno de derecha puede ser por la ultraderecha, que es lo que pasó en Brasil. Que es lo que pasó en Brasil. Y que acá el mamarracho de Olmedo intenta que sea. Pero, es decir, Bolsonaro, más allá de su misoginia,
racismo, xenofobia, machismo y todo eso, tiene otro grado de formación, de anclaje, un militar, capitán del ejército, 20 años diputado. Olmedo es un explotador, es un hombre de baja estofa, es realmente de esa ignorancia que agrede, que ofende, pero claro, se hizo bautizar, días pasados se cayó el atril, ¿no? Y hoy lo procesaron por homicidio culposo por un incidente automovilístico. Pero ojo, puede ser otro que Olmedo, ¿eh? Porque hay algunos dirigentes supuestamente del campo nacional, sin ir más lejos, Pichetto, que tienen discursos xenófobos, racistas, que están condicionando la presencia de extranjeros, hermanos latinoamericanos en el país. Están olfateando. Y la verdad que el resto de la clase política, que tiene coincidencias en cuestiones fundamentales, siga esperando este péndulo que va y viene cual si fuera únicamente obra de la madre naturaleza, es una irresponsabilidad. Es una irresponsabilidad. Entonces, eso que Solá contó que le dijeron, déjense de macana, déjense de joder y júntense, tiene un grado de verosimilitud, pero a la vez requiere de un compromiso que va mucho más allá de la oportunidad de una candidatura, del armado de algún grupo político, sino de la vocación de sostener y llevar adelante medidas, proyectos y programas que no pueden ser sujeto de un análisis coyuntural o de la oportunidad, si conviene o no conviene. Que esto es lo que están calculando muchos dirigentes que se reúnen entre sí, que se cruzan de vereda, que van y que vienen y que no tienen problema, que le da lo mismo. El asunto es estar ellos. Bueno, esto no es así. Bueno, me he excedido, ¿no? Voy a hacer una pausa rápidamente y vamos a estar charlando con Pablo Habkin. A propósito de todo esto, ¿no? De algunos dirigentes, que no es el caso de Habkin, ¿no? Que se cruzan, que van y que vienen, que caminan por la vereda, que buscan estar bajo techo, que después quieren que le pegue el sol. Hacemos la pausa y venimos. Bueno, da la casualidad que cada vez que viene Habkin tenemos que hablar de una foto, ¿no? Podría ser un editor de fotografía espléndido, ¿no? Una Sara Facio, grandísima fotógrafa, ¿no? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? Un gusto muy grande. Bueno, la primera vez que nos contamos después lo de tu vieja. Muchas gracias. El reconocimiento y el saludo de todos, ¿no? Muchas gracias. Hay que seguir adelante. Sí, señor. Así es la cosa. Y con fe y con fuerza. Bueno, vemos la foto, por yo evitarme algún otro comentario. La tenemos, la de Grandinetti con Lipsi. Mirá qué linda foto. No, esa no. Esa es la cámara, está bien, el día que fue. No, está viajando mucho Grandinetti, pero va a las sesiones cada tanto. La primera de todo, muchachos, la que está sentado Grandinetti. Está dando una vuelta. Armaron todo por si lo teníamos que atender al gobernador. Esa es la vieja, la primera vez que vino Pablo acá con nosotros, que dijo, es una foto del pasado, esa foto atrasa, ¿no? Porque estaba la gente de Massa, de Mendigura y más. Esa es la foto. Grandinetti. Romagnoli, que no es el Pipi, el de San Lorenzo, sino el que fue candidato a senador, y Lipsi. ¿Y eso? Yo creo, Pablo, que nosotros como frente tenemos una gran oportunidad hacia el futuro de la ciudad. El año pasado nos tocó una difícil porque mucha gente legítimamente creía en Cambiemos, creía que eso realmente podía ser algo bueno para el país y para la ciudad. A mí me parece que hoy claramente queda expuesto que no. La ciudad no tiene obras, no tiene ningún tipo de aporte en lo social, se reducen vacunas, se reducen pensiones para discapacidad, y ni hablar en términos económicos, ¿no? Del empleo, del ingreso, del salario. Entonces yo creo que tenemos una gran oportunidad si hacemos, yo creo que lo mejor que el Frente supo hacer, que es recurrir a lo mejor que tiene esta ciudad, que está llena de gente con sueños, con expectativas, con ganas de construir, con vocación de sumarse a la función pública, y eso requiere renovar, abrir, convocar. Yo no soy partidario de que uno pueda acumular electoralmente sumando siglas o apellidos. Claro. Y lo digo con cierta autoridad de haber estado en el Frente cuando era bravo, porque nosotros, Pablo, hemos tenido que estar en el Frente, a veces rompiendo con nuestros partidos nacionales, en los momentos más difíciles, acompañando cuando parecía que la ciudad quería otro rumbo, enfrentando el año pasado lo que era la grieta, ¿no?, entre el kirchnerismo y el macrismo, que dejaba pocas oportunidades. Entonces, a mí me parece que al revés, que hoy, un poco vos lo decías también al principio, en la democracia tiene que haber alternativas distintas, honestas, de trabajo, más amplias, más abiertas, comprometidas con los valores, más firmes con sus valores. Porque yo en ese sentido estoy de acuerdo con la composición o construcción de un frente con objetivos claros, con ideas base, con un programa, con acuerdo.
Es decir, eso por supuesto requiere negociaciones, ceder, ponerse de acuerdo, como decíamos, pero hay más olor a rosca. Cuando digo rosca es reunión entre dirigentes para ver quién va acá y quién va allá, que a construcción de una alternativa. Y en la medida en que la gente, el pueblo, todos nosotros, tomemos nota que hay más olor a rosca que olor a construcción verdadera, lo que decía antes del artículo de Nathanson, la salida no es por una opción progresista o alternativa o continuar apuntalando eso, sino buscar alguna otra cosa, incluso algún iluminado, alguno que por allí... Pasó en Italia con este Pepe Grillo, pasa en Brasil con Bolsonaro, hay algunos acá que se están probando esas pilchas. Cuando la sociedad se irrita, y vaya si hay motivo para que esté irritada, pero además también se desencanta, porque muchos sectores ya están desencantados, desilusionados, yo creo que hay que ser más claro en defender lo que uno pensó toda su vida. Y creo sinceramente de que, como bien vos decís, cuanto más alejes la política de la vida cotidiana y de las historias de cada uno, va a haber un rechazo general a toda la política. Ahí aparecen los vivos, ¿no? Alguien decía, los que saben repartir culpa, ¿no? ¿Qué hacen? Usan los miedos más profundos de la sociedad y los agitan y entonces enfrentan a unos con otros, ¿no? Que es lo que este famoso fenómeno de la grieta, que no es solo argentino, pero yo siempre digo, el ejemplo más claro, Pablo, es que la Argentina va a terminar con suerte el 2019 con el Producto Bruto, o sea, con la riqueza que la Argentina tenía en el 2007. Claro, un retroceso de 12 años. 12 años que implica una generación, que es una generación que va a tener menos oportunidades, menos empleo, obviamente mayor desigualdad, mayor inseguridad. Entonces creo que en eso me parece que hay que iniciar otro camino. Yo me acuerdo cuando Wiener ganó la ciudad, creo que si vos repasás su gabinete, la mitad no solo no eran militantes de su partido, no eran militantes de partidos. Sí, sí. Pero era gente como Héctor Tealio, como la Chiqui González. Sí, sí, Ciara, que estaba en la que facultad. se destacaba en sus valores, en su compromiso, en su aporte. Y yo creo que hoy la ciudad está para eso, está lleno de gente. Te diría, a lo mejor yo pertenezco a una generación que hoy está afrontando el desafío de conducir empresas, clubes, el momento, organizaciones sociales. Y bueno, uno, si se preparó para eso, este es el momento de defender esto. Yo, por lo menos que en el camino, doy el debate francamente dentro del frente, como lo he dado toda mi vida. Sí, sí. Y bueno, tendremos la herramienta para competir. Yo presumo que dentro del frente, que tiene buenos candidatos además del Partido Socialista, estuvimos charlando con Leones, estuvimos charlando con Caruana, el propio Capiero, un experimentadísimo, o Verónica Irizar, cualquiera, no voy a hacer nombres. Yo creo que la historia finalmente es uno de ellos con vos, sin invitados, sin extras, para ver si de alguna manera te saca voto a vos ese extra. Es decir, es un mano a mano entre un candidato socialista y vos. Esto es lo que creo que termina, si quiere ser seria la oferta, a un electorado que evidentemente tendrá que ver lo que se ha hecho, la recuperación que ha habido claramente de la gestión. Yo se lo decía a la intendenta hace un año atrás, ella llevó un acto y no había nadie a quien le diera el saco. Ahora tiene 5 candidatos para que le sostenga la cartera y ella poder hacer el discurso. Pero también leí ayer en el editorial de La Capital, decía que vos podías ser el candidato de todo. Y la verdad que no se puede ser el candidato de todo. Yo no es un halago para mí. Digo, que vos recibirías y te decías, vos podés ser el candidato de todo, porque en algún momento el PRO quiso que vos fueras su candidato, o porque algún sector del radicalismo que se fue para aquel lado también. No, es un proyecto versus otro proyecto, digo, lo que se viene haciendo en la ciudad y lo que se quiere, no sé si la palabra es cambiar, ¿no? Bien o mal, uno en la vida tiene que elegir, digamos, ¿no? A veces eso te genera mejor rédito o a veces menor. En mi caso, todos los espacios que ocupo en mi vida los he ocupado desde el Frente Progresista y creo que la batalla hay que darla de ahí. Pero también hay que darle contenido. Y yo te digo, en lo que vos decías, es seguramente un candidato del Partido Socialista y nos enfrentaremos en una interna, pero además hay que ir a buscar más gente. Porque la ciudad hoy, ¿qué momento vive? Un momento donde se da cuenta que la nación no nos va a ayudar en nada, que todas las promesas que nos hacían eran falsas, pero que a la vez hay que empujarla a la ciudad. Y en un contexto de país difícil, porque es una ciudad que los ciclos económicos la golpean, que tiene amenazada gran parte de su industria, que si la industria baja 12 puntos como vimos que bajó, son rosarinos y rosarinas que pierden su trabajo y es lo que realmente estamos viviendo hoy. Entonces yo creo que hay que ser más abiertos en ese sentido, ¿no? En salir Bien. A convocar. ¿Cómo es tu relación con el gobernador? Bueno, muy Porque buena. a mí me llama la atención, la verdad, la foto con Grandinetti, ¿no? A veces, te vuelvo a repetir, yo creo que la política tiene esa idea de encerrarse. Sí, él puede decir, soy el gobernador, un diputado nacional. No, eso desde ya. Yo aparte quiero aclarar que no tengo en absoluto nada personal con Alejandro. Pero hasta hace 15 minutos estaba en la vereda enfrente, eso es lo que digo, ¿no es cierto? Sí, también, Pablo, nosotros
tuvimos que ir a la Corte Suprema. A veces los actos institucionales pierden peso. Nosotros tuvimos que ir a la Corte porque nos quitaban un 15% de nuestros recursos. El jefe de gabinete y el titular de la ANSES era Massa. Claro. Yo no tengo nada personal con Massa. Y ahora Corral, que era compañero de ustedes, correligionario, quiere que nos paguen con policía. Imagínate, eso le contestó bien el gobernador. Imagínate si nosotros le descontáramos a la ciudad de Santa Fe. Hay que ponerle una lógica más razonable a los debates políticos, Pablo. Más razonable, más de intentar solucionar los problemas. Yo toda mi vida he intentado prepararme para algo y creo estar preparado para un desafío. Me parece que lo que hay que decir es, bueno, qué queremos hacer y cómo. Y después ver con quién sumamos. Con la intendente también, todo bien. Sí, por supuesto. Yo en su momento me integré a la gestión porque creía que había muchas cosas que se podían mejorar. Y creo, también lo digo, con mucha humildad, porque no es una acción individual, fue de todo un equipo, que la cosa está mejor, que la segunda gestión es mejor que la primera, que hoy la ciudad tiene un nivel de obras muy alto, pero que también faltan un montón de cosas y que viene otra etapa nueva. Bueno, vamos a estar aquí para contarlo, para charlar. Yo te agradezco que hayas venido. No, por favor, un gusto. Seguiremos viendo. Espero que la próxima sea sin foto. No es sin foto, o sin la necesidad de una foto, ¿no? Sí, la necesidad. La moda de las fotos en la política es muda. Yo creo que al revés, que necesitamos palabra, ¿no? Estamos, muchas gracias. A ustedes también, les agradecemos que nos hayan acompañado. Mañana a partir de las 2 de la tarde estamos de vuelta aquí con Los Días Contados. Hasta entonces.